Buenas mis estimados, ¿cómo están? Espero que bien. Aquí les habla su amigo el loco de la máscara trayéndoles el siguiente capítulo de esta teoría. Antes de iniciar recuerden que se pueden suscribir y darle like si el video es de su agrado. Sin más que decir, espero que les guste. Capítulo 15, Trueno Blanco parte 2. En ese momento Yuri diría, bien, esta es la misión, debemos impedir que el fundador se acerque a Ryu, nosotros tenemos que detenerlo lo más que podamos, ir por arriba no es una opción, así que debemos quedarnos por debajo de él, ¿entendido? En eso todos asentirían su cabeza, mientras que Pik, junto con el comandante Magat, Porco, y los demás soldados se alejarían de esa zona, ya que el titán de Pik no podría hacer mucho. En ese momento todos junto a Yuri comenzarían a correr, mientras que ella y el gran ángel destruían algunos de los huesos más grandes del titán fundador, para evitar que lograra moverse. En eso él se daría cuenta de esto, y después enviaría a varios de los titanes cambiantes anteriores. En eso bajarían varios del titán mandíbula, del titán acorazado, de la titán hembra y del titán bestia y martillo, donde después Reiner y Annie al verlos, se transformarían en titanes, y después comenzarían a luchar contra ellos, donde Annie lucharía contra algunos de los martillos y bestias, mientras que Reiner se hacía cargo de los demás. En ese momento Yuri se daría cuenta de esto, y se acordaría del problema que presentaron los titanes cambiantes. En eso ella les diría, recuerden que no deben asesinarlos, solamente inmovilícenlos, porque si tardan en matarlos, los demás los atacarán. En eso ellos asentirían sus cabezas, y después comenzarían a luchar contra los demás titanes, pero esta ocasión solamente los estarían inmovilizando. En ese mismo momento Ryu sujetaría su katana con ambas manos, mientras la ponía enfrente de él. En eso él cerraría los ojos y después comenzaría a concentrarse. Al mismo tiempo la katana y el dragón que estaba dibujado en la hoja comenzarían a brillar en una luz blanca muy fuerte. En eso la luz comenzaría a recorrer los brazos de Ryu, y después llegaría hasta su cuerpo. En eso Ryu abriría los ojos, y estos brillarían en una luz blanca. En ese momento Ryu sería teletransportado a una dimensión oscura. En eso él se colocaría de pie, y después comenzaría a caminar. En ese momento él miraría el suelo y notaría que estaba caminando sobre agua, a lo que después el lugar en el que se encontraba comenzaría a transformarse en un lugar verde, que parecía el infinito, mientras grandes rocas salían de todos los lados. En eso Ryu diría, ¿dónde estoy? Pero después al ver al frente, un gran ojo se abriría, y después lo miraría fijamente a los ojos. En eso Ryu tomaría su katana y después se pondría en una posición de ataque. En eso una enorme silueta comenzaría a materializarse, y después un dragón grande, tan grande que no se podría observar dónde acaba su cuerpo, el cual tendría una forma más serpentina, con unas escamas rojas, y unos grandes cuernos, al igual que unos grandes colmillos, comenzaría a erguirse. En eso el dragón le diría a Ryu, así que eres tú de nuevo, dime mocoso, ¿a qué has venido aquí? En eso Ryu le diría, he venido para tomar tu poder, a lo que él le diría, eres parte del linaje del dragón, derrotaste al archidemonio, pero eso crees que te hace digno de ser el portador de mi poder. A lo que después el dragón comenzaría a rodear toda la zona en donde se encontraba Ryu, y después el dragón diría, los que entran a este lugar en busca de mi poder, a pesar de que fueron guerreros dignos de leyenda, no fueron capaces de dominar el miedo que les provoque, eso lo sé con tan solo oler su repugnante esencia. A lo que después el dragón miraría fijamente a Ryu a sus ojos, y después le diría, pero en ti, no huelo miedo, en ti huelo valor, y esperanza, lo que me lleva a suponer una cosa, no tienes miedo de morir como otros cobardes, ¿no es así? A lo que Ryu diría, no, soy alguien que fue entrenado para no dar marcha atrás con sus decisiones, así que el miedo no está en mi diccionario. En eso Ryu sacaría su katana, y después diría, así que si debo matarte para obtener tu poder, jare lo que sea. En eso el dragón pondría una mirada seria, al mismo tiempo que la estrechaba, y después le diría a Ryu, está bien, te daré una oportunidad de demostrar que eres digno, pero si no, tu fuerte espíritu será mi comida, y créeme, desde hace un buen tiempo no he comido, así que no te imaginas lo hambriento que estoy. A lo que Ryu se pondría en posición y después diría, cuando tú quieras. En ese momento el dragón se abalanzaría sobre él, y después Ryu esquivaría su mordida. En eso Ryu comenzaría a brincar en el cuerpo del inmenso dragón mientras iba corriendo a una gran velocidad. En eso el dragón lo miraría y después trataría de golpearlo con su propio cuerpo. En eso el dragón lo comenzaría a seguir, donde después Ryu sacaría su katana, y después al ver cómo el cuerpo del dragón obstruía su camino diría, corriente oceánica.
en eso su katana brillaría en un tono azul, y después este lanzaría varios cortes hacia el dragón, donde Ryu aprovecharía esto, y después seguiría corriendo en su cuerpo, en eso el dragón diría, eso fue todo, tu ataque no me hizo cosquillas, en eso Ryu lo miraría y después voltearía y en eso vería unas rocas, a lo que después Ryu convertiría su katana en una guadaña, y después comenzaría a ponerla en una posición de ataque, mientras comenzaba a emitir una enorme aura morada, al igual que una gran presencia. En eso el dragón diría algo sorprendido, así que tu arma puede cambiar de forma, eso no me lo esperaba, interesante, pero de todos modos, eso no te servirá, en eso el dragón se abalanzaría sobre Ryu y después trataría de atacarlo, pero después Ryu diría, colmillo de dragón, y en eso lanzaría un fuerte ataque con su guadaña, el cual iba con todo en contra del dragón, pero después este al verlo se movería rápidamente, y en eso el ataque rozaría su cuerpo, causándole una herida, y después daría un leve quejido. En eso el dragón diría, maldito mocoso, eso sí me dolió, en eso el dragón escucharía un ruido extraño, y en eso al voltear miraría sorprendido como el cielo en dirección de donde fue el ataque estaría rasgado con grandes grietas, ante esto él se sorprendería y después diría, ¿qué hizo? A lo que después lo miraría y en eso diría, ¿qué fue lo que hiciste? Y en eso miraría a Ryu jadeando del cansancio, en eso el dragón le diría, con esto que acabas de hacer no debo tomarte a la ligera, creo que te subestime demasiado niño, pero no lo volveré a hacer. En eso todo su abdomen comenzaría a emitir una luz naranja, y después el dragón abriría su boca y en eso lanzaría una gran bola de fuego, donde iría en dirección de Ryu, en eso Ryu diría, maldición y después la esquivaría con dificultad, pero en ese mismo momento la bola de fuego lograría darle, así Ryu daría unos leves gritos de dolor, pero lograría quitarse a tiempo, en eso el dragón comenzaría a seguirlo con su ataque, donde después Ryu lo estaría esquivando con dificultad, en eso después el dragón pararía su ataque. Y en eso comenzaría a recargarlo, pero también al mismo tiempo Ryu sacaría su lanza, la cual tendría dos puntas en ambos extremos, y después Ryu comenzaría a emanar una aura de color azul con naranja, y en eso el dragón arrojaría una vez más su fuego, y después Ryu diría al mismo tiempo garra sangrienta, en eso el fuego le daría de lleno a Ryu, pero él al mismo tiempo comenzaba a girar su lanza, así contrarrestándolo, y creando un gran choque de poderes, en eso el dragón se sorprendería, y después Ryu aumentaría su poder. Y en eso la lanza comenzaría a tomar un tono rojo, y después Ryu gritaría con más intensidad, y en eso el ataque del dragón sería lanzado hacia arriba, el cual después impactaría en contra de unas rocas que estaban levitando, y después explotarían iluminando el cielo, en eso el dragón miraría seriamente a Ryu, y después él le regresaría la mirada, pero estaría jadeando del cansancio, en ese momento el dragón le diría, impresionante, sin duda alguna, eres el hombre al que he estado esperando durante décadas, así él se abalanzaría sobre Ryu. Mientras tanto con los guerreros, Yuri y los demás seguirían deteniendo al titán fundador, en eso ella le diría al gran ángel, vamos, libera todo tu poder, tenemos que detener a este titán, en eso el gran ángel diría, de acuerdo, en eso él comenzaría a emanar una ligera aura de color blanco y después sacaría su porra, en eso él se dirigiría a donde estaban los huesos más grandes y después los comenzaría a golpear, así destruyéndolos, en eso Yuri envolvería sus puños en energía pura, y después diría, puños de acero. En eso ella también se lanzaría contra los huesos así destruyéndolos, con mucha brutalidad, en ese mismo momento la gente habría visto como dos rayos habrían caído, y después uno de ellos diría, ¿acaso dos de nuestros guerreros se transformó? Como no logramos divisarlos, debe tratarse de uno de los que miden 15 metros, de lo contrario habríamos podido ver una fuerte explosión si se tratara del colosal, en ese momento otro diría, pero cayeron cerca de donde está el fundador, ¿acaso tienen algo planeado? En ese momento los padres de los guerreros estarían preocupados, pero después verían como una ligera cortina de polvo se estaba acercando, en ese mismo momento todos se sorprenderían, ya que podrían divisar al titán carguero, en eso ellos al llegar, el padre de Pik diría, Pik, hija, pero después todos verían que venía junto al comandante Magat, Porco y otros soldados, en ese momento los civiles se acercarían y después unos dirían, comandante, tiene que sacarnos de aquí, los titanes colosales ya están en el país. Esto lo dirían mientras se lograban divisar las cabezas de los titanes colosales y su vapor en las costas de Marley, en eso la madre de Reiner diría, comandante, ¿qué le sucedió a mi hijo? A lo que el padre de Annie y la madre de Bertolt dirían lo mismo, en eso el comandante diría, en estos momentos debemos conservar la calma, sé que están asustados, pero deben confiar en los guerreros, ellos están dando su vida para proteger el país, junto a unos aliados muy poderosos, en ese momento todos se sorprenderían al oír eso, y preguntarían quién
quiénes eran esos aliados. En eso Magad les comenzaría a explicar todo, les diría cómo fue que lucharon en contra de los guerreros en Paradise, cómo fue que también pelearon contra unos seres con el mismo poder que ellos, así como también cómo sucedieron las cosas en la ciudad, donde algunos estarían muy enojados al oírlo, y dirían, pero ¿por qué les permitieron acercarse? Son unos monstruos que luchan por esos malditos eldianos, mientras que la mayoría de las personas no le creerían, pero después Pete y Porco dirían que era cierto, así dejándolos sorprendidos. En ese momento Magad diría, lo sé, pero necesitan escucharme, así también él les comenzaría a explicar cuál fue el trato que hicieron con ellos, y cuál era el favor que ellos les harían. En ese momento todos se sorprenderían, y después unos dirían, pero si eso es cierto, ¿cómo aseguran que podrán defendernos? En eso Magad diría, no estamos seguros si lo lograran, pero de momento son nuestra mejor opción, así que solo nos queda tener fe en ellos, así toda la gente no estaría muy convencida, sobre todo por lo de los eldianos, pero accederían a hacerles caso. Mientras tanto Yuri y los demás seguirían luchando contra los titanes, mientras que también se encargaban de detener el avance del fundador, pero después los titanes estaban comenzando a cansarse, ya que sus energías estaban comenzando a agotarse. En eso Annie miraría a Reiner y después él le regresaría la mirada, en eso ambos asentirían sus cabezas, y después ambos comenzarían a dar unos fuertes gritos, donde la gente los escucharían, pero en ese mismo momento Bertolt diría, así que es mi turno, muy bien, aquí voy. En eso Bertolt comenzaría a usar un equipo de maniobras tridimensionales, y después se dirigiría a donde estaban ellos. En eso al estar en el aire se transformaría en el titán colosal, y después un gran rayo caería con fuerza. En eso toda la gente al verlo diría, otro titán, pero después habría una gran explosión que consumiría una gran parte de esa zona, pero los titanes se cubrirían con los huesos. En eso el titán fundador miraría hacia abajo, y después miraría a Bertolt quien estaría enfrente de él, y también lo tomaría de los huesos y trataría de frenarlo. En eso Yuri mientras salía detrás de Reiner y Annie, diría, así que Bertolt nos ayudará, perfecto, así podremos contenerlo más fácil. En eso el gran ángel, Yuri, Annie, Reiner y Bertolt comenzarían a volver a trabajar juntos para detener el avance del fundador. Mientras tanto con Ryu él estaría con graves heridas, mientras sangraba de sus brazos y su frente, al igual que tendría una gran cantidad de su ropa destrozada. En eso él sujetaría su katana con fuerza, mientras las palmas de sus manos también sangraban mucho, y tenían su katana de rojo, al igual que toda esa zona estaría en llamas. En eso él miraría al frente y después el dragón diría, has sido un rival digno, pero has llegado a tu límite, así que deja de luchar y ríndete. En eso Ryu diría, mientras colocaba su katana en posición de ataque, nunca lo haré, jamás me voy a dar por vencido. En ese momento el dragón lo miraría fijamente a los ojos y diría, entonces muere. En eso Ryu diría, jamás, a lo que después usando sus últimas fuerzas, comenzaría a dar un fuerte salto por el cuerpo del dragón, mientras se dirigía a él. En eso el dragón le dispararía fuego, y después Ryu lo comenzaría a esquivar con dificultad, pero después Ryu diría, no voy a morir, no puedo morir. En eso pasaría por su mente las imágenes de Yuri, Mikasa, Armin, Pete, Reiner y el resto de las personas del mundo. En eso todo su cuerpo comenzaría a emanar una aura de color azul intensa, y después la katana de Ryu brillaría de un tono blanco puro, y en eso él destruiría el ataque del dragón quien diría, ¿qué sucede? Y después Ryu saldría como si de un cometa azul se tratara. En eso él iría con fuerza hacia el dragón. En eso Ryu diría aro de fuego, y en eso él haría unos fuertes cortes con su espada, los cuales le darían de lleno al dragón, lo que haría que él sangrara en grandes cantidades de unas partes de su cuerpo, al mismo tiempo que el dragón daba fuertes gritos de dolor. En ese momento Ryu caería de pie detrás del dragón, y después guardaría su katana, mientras su cabello le cubría su rostro. En ese momento el dragón se sujetaría las heridas, y después diría, me heriste, nadie nunca me había logrado dañar desde hace un tiempo como tú lo acabas de hacer. En eso Ryu diría, te dije que no moriría, hasta que haya cumplido mi cometido. En eso el dragón lo miraría fijamente a los ojos, y después pondría una sonrisa, y en eso se comenzaría a reír, mientras Ryu lo veía fijamente, y después el dragón diría, eres sin duda el segundo hombre quien me ha hecho que me divierta en décadas, y que ha logrado herirme de esta magnitud. Ryu Hayabusa, miembro del linaje del dragón, sin duda alguna, haces respetar tu nombre, así que espero que no me decepciones, que cumplas mis expectativas, y no humilles mi nombre. En ese momento todo el cuerpo del dragón comenzaría a emitir una luz azul, y después comenzaría a dirigirse a Ryu, quien comenzaría a observar el poder del dragón. En ese momento el cuerpo de Ryu brillaría de un tono azul, pero también rojo. En ese momento Ryu regresaría a la realidad, y después sus ojos dejarían de brillar.